que están, ¿no? La mayoría. Nos encontramos. Tenemos a Patricia, Cristian, Daisy, Ruth, ¿no? Estamos pocos. A ver, vamos a estar dando inicio. Van a disculpar, estamos un poco enfermos con el tema de este un resfrío que hemos contraído. El día de hoy posiblemente la sesión la llevemos adelante hasta eso de las 9 de la noche. Ya se les va, ya hemos compartido con el encargado de la plataforma para que les comparta la documentación o las presentaciones de la anterior sesión. Y por otro lado, también material adicional, ¿no? En relación a lo que habíamos avanzado la pasada, la pasado domingo, en relación a lo que eran los tipos de currículum, aquello que habían hecho el análisis, para que puedan hacer, ¿no? Una lectura complementaria. Bueno, me van a indicar, por favor, si es que hay algún corte en el micrófono o en el video, ¿no? También, obviamente, en la presentación. Como les indicaba, vamos a hacer enseguida una retroalimentación de todo lo que hemos avanzado la primera, o perdón, la segunda sesión, y ya posteriormente ingresaríamos a lo que es los lineamientos curriculares, específicamente en el caso de educación para personas jóvenes y adultas. Ya el día de mañana estaríamos entrando a algunos ya elementos curriculares que tienen que ver con el área, ¿no? De educación para personas jóvenes y adultas, ¿no? Entonces, principalmente lo que consiste este módulo justamente apunta, ¿no? Que se les lleguemos a concretar, ¿no? Hasta ese nivel el análisis de la parte curricular técnica, ¿no? Entonces, aquello justamente lo estaríamos desarrollando el día de mañana, y ya las siguientes sesiones, que son asincrónicas, se les va a estar ya proporcionando actividades, tanto en foro como en actividades de desarrollo individual, donde lleguen a justamente a concretar todo lo que tiene que ver con la parte de, eh, digamos, a llegar al nivel de concreción curricular en el ámbito de planificación de sus áreas, ¿no? Entonces, aquello lo llegaríamos a ver. Ustedes tendrían que presentar como trabajo final una concreción, una planificación, una propuesta, ¿no? Aparte o sea, de la estructura que normalmente se maneja. Ustedes lleguen a proponer qué elementos de la parte de la planificación serían importantes que se tomen en cuenta, ¿no? Para que se llegue a desarrollar, digamos, en este caso, un proceso formativo integral, y que también, ¿no? Este documento que sirve al facilitador, al docente, que es educación técnica, educación en el área de personas jóvenes y adultas, entonces llegue a ser concreto, y ante todo también sea un documento que sirva, ¿no? Que no sea solamente un documento figurativo que lo realizan por elaborarlo, ¿no? Muchas de las veces hemos hecho el análisis con otros profesionales, inclusive hemos estado igual en este proceso de análisis de la documentación o los planes anuales curriculares, los planes semestrales, planes modulares, y la estructura muchas veces es un documento, o este tipo de documentos, más bien dicho, es justamente el primer tropiezo o el primer problema con el que atraviesan, ¿no? Los docentes, facilitadores, el formador, ¿no? Porque muchas veces no están cómodos, ¿no? Con ese tipo de planificación, con ese tipo de documento, y o algunas veces ni lo llegan a entender, ¿no?
Entonces, aquello es importante, ¿no? Que el docente, el facilitador, el formador, llegue a plasmar eh, todo aquello que va a concretar en la formación en un documento con el cual esté familiarizado y obviamente lo comprenda, ¿no? Aquello creo yo es importante, ¿no? Entonces, no sé si es que les ha pasado aquello, ¿no? En relación al tema de los instrumentos de planificación, ¿no? Empezando el tema mismo, ¿no? De, de los elementos que conlleva, ¿no? De hecho, de este tipo de documentación que manejamos, ¿no? A diario se maneja al inicio de gestión para hacer el plan, ya sea, como les digo, semestral o anual, en función del tipo de carrera y obviamente aquello es importante, ¿no? Bueno, a ver, vamos a, voy a empezar con la presentación. Un poquito, por favor. Esto habíamos avanzado la segunda sesión. Vamos a verlo rápidamente, por favor, para... Habíamos visto los tipos de currículum, ¿verdad? Entre los principales, aunque en el Word que les he pasado está el resumen ya, pero también de aquellos tipos de currículum que ustedes habían hecho conocer, ¿no? En esa sesión. Bueno, a ver, en el caso de lo que son las realidades a las cuales responde el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Tomemos en cuenta que la currícula base nacional eh, de los tres subsistemas de educación regular, de educación alternativa y especial y de educación superior está basado en el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Que es la base o que, valga la redundancia, en la cual se apoya, ¿no? En todo lo que es la parte de la política educativa, la currícula, ¿no? Entonces, principalmente, esto conlleva que el modelo tome en cuenta que, ante todo, ¿no? Eh, se ha desarrollado o responde a lo que es una condición colonial y neocolonial de la educación, ¿no? Esto quiere decir que justamente es una respuesta a este tipo de educación que se daba anteriormente, ¿no? También va en contra, por ejemplo, de la dependencia económica, ¿no? De todo lo que es la parte, diríamos, que se tenía anteriormente con lo que es la dependencia de los países externos, ¿no? Que justamente propone y hace conocer, ¿no? También la desvalorización de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Antes diríamos, de hace 15 años, no habían normas y leyes que lleguen a defender eh, el, todo lo que es la parte de, digamos, aquello que tiene que ver con los pueblos indígenas originarios, ¿no? En este caso, a partir diríamos, desde el 2010 o 6, ya se han empezado a implementar diferentes normativas que han ido en procura de justamente exista aquello que tiene que ver el reconocimiento de los saberes y pueblos indígenas originarios, y obviamente aquello ha hecho que también, ¿no? Se incluyan y sea parte fundamental de toda la parte social, ¿no? El carácter cognitivista y desarraigado de la educación, ¿no? Ante todo que se tiene que desarrollar, ¿no? Un proceso de aprendizaje cognitivo, ¿no? También el reconocimiento, ¿no? De los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos, ¿no? Ante todo, el reconocimiento de la sabiduría, ¿no? De todas estas naciones, ¿no? La experiencia pedagógica de la escuela Ayllu Huarizata. Y habíamos dicho, pues sabemos todos como educadores que en la ley 070, justamente en su mismo nombre, se apoya en este modelo educativo, ¿no? Ante todo que propone una pedagogía productiva y obviamente liberadora, ¿no? Sobre los antecedentes justamente, ¿no? De la escuela Warizata, ¿no? Que en su época hace una respuesta ante los patrones,
que no querían que accedan a la educación, ¿no? Los indígenas del occidente, del oriente. Entonces, este modelo de educación justamente nace a partir de aquello, ¿no? Por la lucha en este caso, de que las personas indígenas originarias puedan acceder a la formación. Por otro lado, también se apoya entre lo que son las bases pedagógicas a la pedagogía de Lev Vygotsky, ¿no? Que ante todo su base fundamental en el caso de la pedagogía de Vygotsky es que las personas aprenden en interacción entre ellas, ¿no? No es al ser humano no se lo ve como un ser que es aislado, ¿no? Sino que interactúa socialmente, ¿no? Y obviamente lo ve como algo que determina, ¿no? Y también, en este caso, una de las bases principales justamente de lo que es el currículo base es pues que se apuesta o se apoya en lo que es la parte de una educación popular, ¿no? En este caso a partir, ¿no? De lo que es la propuesta de Paulo Freire, ¿no? La famosa pedagogía liberadora, ¿no? En este caso, ante todo, que procura el generar personas críticas, reflexivas, ¿no? Que debatan, que analicen, ¿no? Que no sean simplemente receptores, ¿no? de conocimiento, ¿no? Sino que sean productores, en este caso, de nuevos, en este caso, por ejemplo, los saberes, conocimientos, ¿no? Y ya habíamos visto, ¿no? Los fundamentos políticos, ideológicos, fundamentos filosóficos, la parte fundamental epistemológica, psicopedagógica, ¿no? También hemos visto que se llega a concretar una educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora, una educación despatriarcalizadora. Otro aspecto también dentro de los principios y del currículo base es justamente que se desarrolla una educación comunitaria, una educación intercultural y plurilingüe, ¿no? Aquello que, ante todo, ¿no? Como hemos ido viendo durante estos años, es que se llega a desarrollar eh, y el reconocimiento. A ver, tengo un mensaje aquí. Entonces, ante todo, el reconocimiento a los idiomas de los pueblos indígenas originarios de nuestro país, a la cultura, a las tradiciones y también, ¿no? La necesidad de interacción entre estas culturas. Entonces, aquello se ha visto justamente y es un aspecto fundamental en el cual actualmente desarrollamos, ¿no? Todo lo que conlleva la educación. Bueno, a ver, vamos a ver ya con esto, vamos a ir entrando a los lineamientos quiero ver esto, las bases, esto creo que lo habíamos visto. A ver, entonces vamos a entrar a los... Por favor, les voy a rogar, conforme vayamos haciendo la exposición, que, que me hagan conocer, ¿no? Cuál es su punto de vista, si es que están de acuerdo con aquello que se vaya exponiendo en relación a, ¿no? A los lineamientos curriculares, si es que esto en la realidad, ustedes desde la experiencia que tienen dentro de lo que es la práctica diaria, dentro de lo que es la formación de personas jóvenes y adultas, se llega a dar
estos lineamientos, ¿no? O es que la realidad es otra, ¿no? Entonces, aquello es importante sobre la base de ese principio que hagamos el análisis y el debate, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a empezar con lo que son las características de la educación alternativa, ¿no? La alternativa es justamente tiene un enfoque de diversidad, ¿no? Aquello que, ante todo, ¿no? No se limita a ciertos grupos, en este caso, de tipos de culturas, social, cultural ni económico, ¿no? Más bien su objetivo es justamente aquellos grupos que no están considerados, ¿no? Dentro de la otra educación, dentro de la educación formal, ¿no? Entonces, eso es un aspecto fundamental que caracteriza, ¿no? A la educación alternativa. Otro elemento, la flexibilidad en el aprendizaje. Ante todo es la base y el pilar fundamental, ¿no? De la educación alternativa. Principalmente por el tema de los horarios y también el tema del avance personal, ¿no? Por ejemplo, con el tema de lo que es el proceso de alfabetización que se ha ido desarrollando con fuerza desde hace más de 10 años, eh, los procesos justamente han sido bastante, digamos, regionalizados, inclusive en función de las necesidades y características de cada comunidad o barrio participante, ¿no? Entonces, aquello es fundamental, creo yo, es un elemento, en este caso, característico de la educación alternativa, ¿no? Estamos hablando inclusive, ¿no? De lo que es la parte de la formación de, dentro de lo que es el área de educación permanente, por ejemplo, algo que es bastante imperativo e importante, ¿no? Y otro aspecto fundamental, ¿no? Que por parte de los mismos docentes y facilitadores, ¿no? En este caso, los formadores y docentes no llegan hasta el lugar donde justamente, y principalmente, se desarrolla la vida diaria de las personas, comunidades de difícil acceso, y en muchos de los casos, ¿no? Los mismos facilitadores llegan a ser vigentes cuando no hay docentes ni maestros, ¿no? Entonces, esto es un aspecto fundamental y característico que creo yo es importante. Otro elemento fundamental que debemos tomar en cuenta es lo que justamente aquello que tiene que ver, ¿no? Al tratarse de una formación para personas adultas y jóvenes, y peor aún, ¿no? Cuando ellas, en muchos casos, son analfabetas, por ejemplo, tienen que desarrollarse, pues, metodologías y estrategias didácticas que no sean, normalmente no se aplican dentro de lo que es, por ejemplo, la educación formal, ¿no? Entonces, aquello es importante e imperativo que el educador, por ejemplo, promueva, ¿no? Este tipo de, justamente, prácticas para que llegue a desarrollar, ¿no? Un aprendizaje crítico, significativo, y ante todo, ¿no? También el uso de herramientas, ¿no? Educativas. Muchos casos, en comunidades hemos visto que llegan a reutilizar, ¿no? Diferentes materiales, y hoy en día, inclusive ya, gracias al acceso a las nuevas tecnologías, hemos visto también que por ejemplo, ¿no? Hay
educadores y formadores, algo que ya se está empezando a dar eh, de manera mucho más práctica, el tema que tiene que ver con el uso de las redes sociales, TikTok, ¿no? Estas redes varios años y que eh, es quien no tiene personas hasta mayores, eh, inclusive en comunidades, pero tienen acceso a través del celular a este tipo de red social y prácticamente ahora creo que ya inclusive ya no se limita el TikTok a que el docente, por ejemplo, o facilitador en este caso, haga transmisión muchas veces de manera directa, ¿no? Antes el TikTok limitaba, por ejemplo, creo que a 1000 participantes o 1000 seguidores para que puedan transmitir. Ahora ya creo que pueden hacerlo sin necesidad de cantidad de participantes o seguidores, como llaman esta red social, y eso hace pues que ya, por ejemplo, nosotros hemos ido analizando esta red social con un grupo de técnicos, he ido viendo que ya los docentes, facilitadores, están empezando a hacer el uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque prácticamente es de acceso de todas las personas, ¿no? Entonces, aquello creo yo es algo importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Que ya debemos empezar a utilizar como recurso educativo eh, social. En otros países de manera mucho más, en este caso, ya es para el tema. Entonces, ¿qué es lo que piensan en relación a este elemento? ¿No? Es decir, no solamente, ¿no?, el uso de recursos tradicionales, ¿no?, sino en este caso ya las redes sociales como recursos, como apoyo, como un recurso educativo para lo que es la formación, ¿no?, en el caso de las personas jóvenes y adultas. ¿Qué es lo que piensa, a ver, Cristian, perdón? Eh, Buenas noches, ¿me escuchan, no? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Hola. Gracias. Eh, Me parece también que el enriquecimiento eh, de nuestra pra- práctica educativa en aula o en los talleres, en realidad, porque en educación alternativa técnica ya son talleres, ¿no? Eh, Parte mucho de la experiencia de nuestros estudiantes también, porque tenemos, como son adultos y ya tienen algún trabajo, alguna experiencia en alguna área, eh, todas nuestras, el partir a nuestro punto que queremos tocar en algún módulo, en eh, algún contenido, pues la participación de ellos nos ayuda a ver, tal vez no desde el punto de vista teórico, sino un punto de vista mucho más práctico. Su experiencia, por ejemplo, es muy valorada. Hay gente que en algunas materias o en algunas prácticas, pues son más hábiles que el mismo docente, ¿no? De eso no sé si mm, es Buen punto de vista, ¿no? Cristian, en relación a la que él ya específicamente, y ahí entrando, digamos, a la educación técnica, el que tengamos participantes que en muchos casos, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, en lo que es la parte de la carrera, supongamos, de agropecuaria, ¿no? O sea, no de mecánica automotriz o de mecánica. Entonces, muchos participantes entran o ingresan ya con un conocimiento más profundo que el docente, porque lo que necesitan o requieren en muchos de los aspectos es la certificación, ¿no? Entonces, el título para que también, ¿no?, llegue en este caso le sirve para el tema laboral, y otro aspecto también ingresan para justamente complementar sus conocimientos empíricos que tienen con la parte ya mucho más organizada y científica, digamos, ¿no?, que se tiene en la educación técnica, ¿no? Entonces, aquello también es algo importante, ¿no? Lo vamos a ir viendo ya
el día de mañana yo creo ya específicamente con el tema de formación, o la parte de la característica, ¿no? De la formación técnica. A ver, siguiendo con lo que es, bueno, dentro ya de lo que son las identidades de educación alternativa, eh, se tiene ante todo como característica de la educación alternativa el principio de otredad, ¿no? Esto que significa que justamente es, digamos, la otra educación que atiende a las necesidades de personas jóvenes y adultas que no están o que no han tenido la posibilidad de ingresar a la educación regular o educación superior, ¿no? Entonces, creo yo, este es un aspecto fundamental de lo que es la educación alternativa, ¿no? Como les decía hace un momento, eh, la educación alternativa llega a atender y a comprender todas las características y necesidades, como decía Crisler, de esas personas que justamente de manera empírica en muchos de los aspectos conocen más que el mismo docente, ¿no? Y obviamente ellos, por los diferentes factores, no han podido ingresar a la educación formal, ¿no? Y ya lo que hace y lo que justamente hace la educación alternativa es brindarles ese espacio donde lleguen no a formarse como educación regular, ¿no? Sino más bien justamente se lleguen a formar en función ya al conocimiento previo que ellos tienen y a concretar también, ¿no? Justamente aquellos conocimientos, saberes que han ido desarrollando, complementarlo con la parte ya de conocimientos científicos eh, que se llega, y mucho más, digamos, sistematizados, que se llega a desarrollar técnico. Entonces, aquello es un aspecto fundamental, ¿no? De lo que es la parte del principio de la educación alternativa, ¿no? Entonces, no sé si es que, a ver, quisiera preguntarle si es que a Hernán, ¿qué es lo que piensa de este principio, ¿no? De otra edad? Buenas noches a todos. Sí, es interesante el principio y se aplica, ¿no? A lo que viene a ser educación alternativa, ya que, como dice el concepto, se enfoca más, ¿no? A las necesidades de los participantes, ¿no? Entonces, eh, este concepto mm, capaz es nuevo para varios de nosotros, pero se aplica a lo que viene a ser educación alternativa. Muchas gracias, Hernán. Bueno, a ver, vamos a continuar. Y aquello que decíamos, ¿no? El principio y la naturaleza que justamente de la educación alternativa, que no es una educación o es, tiene su naturaleza de la educación no formal, ¿no? Es decir, que ante todo busca, ¿no? Alcanzar aquellos grupos etarios marginados y excluidos del sistema educativo tradicional, ¿no? Entonces, y obviamente, como decía Cristian, a partir de algo fundamental de los conocimientos previos que tienen los participantes, ¿no? Toma en cuenta aquello. Y obviamente ahí va a ser clave, ¿no? También la planificación del docente, ¿no? Seguramente les ha tocado para que en muchos de los casos también, ¿no? Él tome estrategias de organización dentro de lo que es el taller o el aula, el docente o el facilitador en este caso llegue a justamente tener que llegar a desarrollar o ver la estrategia para que aquellas personas que tienen un conocimiento avanzado, empírico, eh, prácticamente comparado con los otros
personas, digamos, están empezando o quieren conocer cierta carrera o quieren formarse en cierta carrera técnica, justamente a que no se limite, digamos, a los participantes, a aquellos que no conocen y los otros que sí tienen un conocimiento avanzado, ¿no? Entonces, tratar de lidiar con aquello y organizarse seguramente con estrategias, ¿no? Para que lleguen a plasmarse una formación afín a lo que son las características de los participantes, ¿no? Y bueno, también es imperativo tomar en cuenta, ¿no? Las grandes conferencias internacionales que se han ido desarrollando para justamente promover el derecho al acceso a la educación, ¿no? Y entre ellas justamente las más importantes, ¿no? John Tien en 1990 y el Confitea 5, justamente estas conferencias que se han desarrollado a nivel internacional, promovidas por grandes organismos internacionales, como UNESCO, la UNICEF y todos aquellos que justamente han hecho que se llegue a promover y plasmar como política educativa de los países el de fortalecer y ofrecer necesariamente una educación alternativa a las poblaciones vulnerables, ¿no? Y aquello justamente ha hecho que antes, como les decía, la educación alternativa no era visualizada, ¿no? Es decir, siempre hemos dicho, nosotros que igual hemos estado dentro del área de educación alternativa como la parte técnica hace años en el ministerio, es que hemos visto que antes por ejemplo, de la promulgación de la ley 070, la educación alternativa era visto justamente como un simple complemento de alfabetización en muchos de los casos, ¿no? Si bien había, por ejemplo, SEAS más que todo, eran ante todo, si bien accedían las personas a la formación, pero el presupuesto inclusive que se otorgaba, el tema de la misma ítems docentes y todo aquello, inclusive el equipamiento no era, ante todo, ¿no? Los centros de educación alternativa eh, fiscal no era fortalecido, ¿no? A partir de la ley 070 ya se visualiza como un subsistema, ¿no? Y eso es bastante importante, ¿no? Y eso, ya en este caso, ya es algo que a partir de la promulgación de esta ley, que es lo positivo, lo valoro, que se llega ya en este caso, a visibilizar y a ser parte importante del sistema educativo nacional, ¿no? No sé qué es lo que piensa en relación a esto, Giselle. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Eh, Dando mi opinión desde mi perspectiva, con respecto a todas las convenciones y conferencias, es evidente que podemos darnos cuenta de que el objetivo es buscar llegar y reducir en lo posible la analfabetización, ¿no? O sea, buscar alfabetizar a todas las personas que no han tenido ese recurso de acceder a la educación y esta, al ser para adulto, buscamos siempre de que sea adaptable a estas personas que no tienen la disponibilidad de tiempo para acceder, ¿no? a la educación. Es por eso que todas estas convenciones y conferencias buscan la solución, ¿no? a esa problemática. Eso, licenciado. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Giselle. A ver. Bueno, continuando, también otro aspecto fundamental es que en este caso, otra característica fundamental de la educación alternativa es pues que ante todo promueve y se enfoca en la inclusión de grupos vulnerables, ¿no? Personas con discapacidad, mujeres, comunidades indígenas, ¿no? Y hay proyectos con los que hemos ido viendo nosotros y hemos tenido algún contacto en algún momento con algún diagnóstico que hemos hecho en la parte curricular, que justamente, ¿no? Atienden específicamente
se pueda, por ejemplo, desarrollar o formar facilitadores comunitarios para que los mismos logren justamente en sus comunidades llegar a formar o fortalecer en el tema de, supongamos, la educación primaria de adultos, la educación secundaria. Y en algunos de los casos, por ejemplo, ya hemos ido viendo que ya han ido desarrollando con lo que es la educación técnica, ¿no?, de adultos. En un proyecto que una ONG, no sé si es que la conocen, Proceso, que he visto que es bastante interesante y es una institución que justamente atiende a grupos de la región, ante todo donde es de difícil acceso, ¿no?, acá del oriente boliviano. Y justamente lo que han hecho es pues de que se llegue a formar ah, diferentes dirigentes o jóvenes con facilitadores comunitarios y los mismos lleguen a justamente en sus respectivas comunidades de difícil acceso, como les digo, donde creo que entran en canoa con 3 horas allá entre el límite entre Cochabamba y Santa Cruz. Y justamente es donde llegan a ingresar y estas comunidades indígenas, que en muchos de los casos, por ejemplo, son específicamente indígenas donde no hay acceso digamos, de camino carretero, lleguen a tener este tipo de educación, ¿no? Empezando desde la alfabetización, como decía Gisela, ¿no? Entonces, ese proceso aún se sigue desarrollando, ¿no? Porque hay todavía comunidades indígenas, pero que justamente necesitan o todavía tienen población que es analfabeta. Entonces, aquello lo han venido desarrollando, ya sea desde el apoyo de organismos no gubernamentales y también a través de lo que es la parte de la educación o el programa, por ejemplo, de posalfabetización, que ahora se está desarrollando, y también en este caso de la educación técnica, de los centros de educación alternativa, ¿no? Entonces, este es un aspecto fundamental que debemos analizar y tomar en cuenta, ¿no? Yo quisiera preguntarle, a ver, no sé, Patricia, si es que está con el micrófono, ¿qué es lo que piensa, ¿no?, en relación a este aspecto de la inclusión de los grupos vulnerables? ¿Está Patricia? ¿O Ruth? Creo que ninguna de las dos está. A ver, Virgilia, por favor, si es que está con acceso a micrófono. Creo que no. Licenciado, se escucha entrecortado, creo que por eso las compañeras no escuchan sus nombres. A ver, eso por favor un momentito, voy a arreglar el micrófono. Giselle, por favor, si puede confirmarme, si puede escuchar. Su volumen está más bajo, señor, pero está más clara su... Tal vez subir el volumen ahora. Gracias. A ver, Parece que es la señal que se escucha entrecortado. Sí, creo La- que es tema de internet, dicen, lo que tiene sí, usted. sí, No sé. Porque se congela la imagen.
a veces. O sea, se escuchan recortados. A ver, vamos a ver un momentito, por favor. Sí, hemos estado teniendo y en este momento inclusive, ahora me confirman, por favor, si es que, o sí, con el tema de, Sí, ahora sí se escucha bien. ya, Ya. gracias. Bueno, vamos a, como les decía, a ver, tratar de avanzar hasta donde nos dé o no se esté cortando o no tengamos este problema, ¿no? Con el tema de la conexión. No está con cortes acá hoy día en la mañana y eso ha hecho que seguramente igual se baje, ¿no? De rato en rato igual la señal. Bueno, continuando en las áreas de la educación alternativa. Y bueno, seguramente, y eso voy a consultarles. eh, Ya creo que me habían indicado ustedes al momento de presentarse o que trabajan muchos en centros de educación alternativa, ¿no? Pero a ver, quisiera ir conociendo específicamente, ¿no? Más bien, o nos haga, recordemos solamente, ¿no? Que me hagan conocer en qué área o si es que es en la educación, en qué tipo específicamente centro están trabajando, ¿no? Para que también así podamos ubicarnos y hagan conocer su experiencia, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, no sé, Virgilia, ¿puede confirmarme si es que está escuchando bien? O nos indique en qué área está. Creo que ella había indicado que era en lo que es un centro de educación alternativa. ¿La escuchamos, por favor, Virgilia? Buenas noches, licenciado. Mil disculpas, estoy con mucho ruido acá y Ya. he logrado salirme a un lugar más tranquilo. Bien, es con el área técnica con el cual estoy yo actualmente en la carrera de parvularia. Ah, ya, Parular, ya, entonces ya directa. Daisy, Daisy no sé si es que ella no está con micrófono. Hernán, usted creo que Hernán está en un centro de educación alternativa en Roborecro, ¿no? Sí, sí, le dicen específicamente el área técnica, ¿no? Eh, que ¿En qué estamos, carrera? es, bueno, antes se llamaba computación y ahora tecnología de la información digital. Eso. Perfecto. Después, Cristian, creo que Cristian es de Sucre. Sí, de Sucre, Centro Joaquín Alonso. Yo doy secretariado ejecutivo del área comercial. El área comercial. Perfecto. Ya. Después, Patricia. Yo soy de acá, de este lado de Pailón, de todo lo que estoy en administración en estos momentos, pero mi especialidad es específicamente de educación alternativa en lo que es comunicación y lenguaje. Comunicación y lenguaje. Perfecto. Después, a ver, Ruth. Ruth, no la escuchamos. Creo que igual que yo está teniendo problemas con su Daisy, nos había dicho, Daisy. Señor, creo que Daisy mandó un mensaje en el chat que decía que su celular está mal por su micrófono. Bueno, sí, creo que es ella. Bueno, entonces, en relación a lo que es la parte Tito, por favor. En relación a lo que es la parte de educación de personas jóvenes y adultas, ante todo, ¿no?
Esta educación que está enfocada para personas mayores, 15 años, con un enfoque, ¿no? Y la característica principal también de la formación técnica humanística. En este caso, también se tienen, ¿no?, los programas de alfabetización, educación primaria, educación secundaria, la capacitación técnica, ante todo, para la promoción, ¿no? En este caso, para llegar a promover ah, habilidades prácticas, ¿no?, aplicables al tema laboral, ¿no? Como decía Cristian, específicamente para determinadas áreas técnicas productivas, ¿no? Asimismo, por ejemplo, dentro de lo que es la educación permanente, eh, es un enfoque justamente que llega a desarrollarse o a promover la participación de personas de diferentes grupos etarios y poblaciones en los procesos formativos no escolarizados, ¿no? Y esto es algo fundamental, ¿no?, que se debe tomar en cuenta, ¿no?, en función a las necesidades de aprendizaje de la población, ¿no?, de ciertas poblaciones. Entonces también se llega a promover a través de la educación permanente la formación sociocomunitaria productiva, ¿no?, en este caso en función a las realidades de diferentes comunidades y familias, ¿no? Bien, disculpas. Otro aspecto fundamental de la educación alternativa justamente es la naturaleza de la población, ¿no? En este caso, las características de los estudiantes, pues que decíamos que son estudiantes mayores de 15 años y ante todo, ¿no?, muchas veces hemos visto que son personas que tienen, ¿no?, motivaciones y necesidades de formación ante todo. En este caso, es necesario, ¿no?, que, como decíamos, la formación sea pertinente, ¿no?, a las vivencias, a las experiencias, ¿no?, de estas personas, ante todo que se busque, ¿no?, se enfoque en la resolución de problemas laborales o cotidianos que atraviesan ellos, ¿no? Para el tema, ante todo, de inserción laboral o formalización, en este caso, de eso, en algún emprendimiento que tengan y ya de manera empírica ya manejen o ya tengan conocimiento de ciertas habilidades, ¿no?, en relación a la carrera que están, carrera técnica en este caso específicamente, ¿no? Y obviamente, al ellos acceder a la educación alternativa, lo que buscan es justamente, ¿no?, la motivación principal es pues el tema económico y social, ¿no?, el que llegar a desarrollarse el tema económico y también el tema social, ¿no? Por favor, ahorita estamos ya me han notificado con el tema de que está bajo otra vez el internet. Me van a estar indicando si es que se corta ya para que pueda acercarme más al micrófono, ¿no?, aunque ya en este caso estoy bastante cerca, pero o tratar de ver el tema de la señal, ¿no? O sea, vamos a ver si es que vamos a poder continuar porque otra vez está bajando. Bueno, demandas de participantes, ante todo, fundamental es que las personas jóvenes y adultas, después de que se lleguen a incluir, ¿no?, dentro de lo que es los programas que brinda la educación alternativa, que como veíamos, eh, hasta hace, creo que si mal no recuerdo, 5 o 6 años, estaba en el proceso de alfabetización era bastante fuerte, ya posteriormente pasa a ser el programa de post-alfabetización, donde ya se llega, ¿no?, a enfocarse en la educación primaria de personas, de jóvenes y adultas, también la formación técnica y secundaria. Creo que la mayoría que está en este diplomado son facilitadores docentes del área técnica, ¿no? También, ante todo, que después de que las demandas de estas poblaciones, de estos participantes, ante todo, consideren, ¿no?, también las características socioeconómicas de este tipo de grupos, ¿no? Nos decíamos, el fin fundamental es de ellos, es pues la mejora de la calidad de vida,
¿no? El vivir bien, como le dicen, el enfoque de la educación. Otro aspecto fundamental de justamente de las personas que acceden a la educación alternativa es pues las expectativas con las que ellas ingresan, ¿no? Y en este caso, un aspecto que debemos tomar en cuenta son las necesidades psicosociales de formación, ¿no? Ante todo, que justamente lleguen a desarrollarse en busca de lo que son las habilidades técnicas y humanísticas de estas personas, ¿no? En este caso, como decíamos, responde a las experiencias y realidades. Esta educación, necesariamente, la educación alternativa toma en cuenta, ¿no? Las diferentes realidades de cada participante, comunidad, y obviamente en función de aquello justamente se llega a tener que el docente, el facilitador, llegar a plasmar, ¿no? La formación. Entonces, otro aspecto fundamental, las historias de vida, ¿no? Con los que ingresan los participantes, ¿no? No todos los participantes son, digamos, como en educación regular, decíamos el tema del grupo etario, personas jóvenes o niños, pero acá son personas adultas, mayores, que tienen diferentes tipos de historias, ¿no? Y que obviamente es imperativo que el facilitador tenga que considerar, ¿no? Aquello porque justamente, ¿no? Que está tratando con personas que que justamente tienen una perspectiva, ya son personas adultas que tienen obviamente una formación, no formación, pero sí ya una vida que han transcurrido y que obviamente aquello es imperativo que lo tome en cuenta, ¿no? Otro aspecto fundamental que decíamos es la flexibilidad en horarios, ¿no? En este caso es fundamental aquello que la educación justamente permita o se adapte a la formación de sus participantes o estudiantes, principalmente, ¿no? A partir de que, por ejemplo, ¿no? Comparado con la educación regular, los horarios en la formación técnica, por ejemplo, de los centros de educación alternativa, sean en el turno noche, por ejemplo, ¿no? Si bien hay algunos SEAs que hemos visto que son en el turno, algunos en la tarde, pero la mayoría tiene su horario en la noche. ¿Y por qué? Porque obviamente los participantes trabajan, son personas que tienen una responsabilidad económica con sus familias y en muchos de los casos, si bien no trabajan, son madres de familia que obviamente ¿no? Son responsables del hogar o inclusive los mismos padres de familia ¿no? que atienden a a sus niños y obviamente el único tiempo en el cual ellos pueden acceder a la formación es en en la noche, ¿no? Y de ahí es algo importante, ¿no? Que justamente se desarrolle la educación técnica en estos horarios importantes y también, ¿no? Muchos hemos visto que centros de educación alternativa que ahora atienden o llegan a formar los días sábados y domingos inclusive, ¿no? En el caso de, por ejemplo, creo que acá hay SEAS en Santa Cruz que sábados y domingos llegan a ofertar su formación a personas que obviamente no pueden durante la semana, ¿no? Ni siquiera en las noches, ¿no? Porque si bien trabajan, por ejemplo, y llegan a sus casas y obviamente ahí tienen que atender a sus niños seguramente, tienen obligaciones laborales, o perdón, familiares y otros que muchas veces sabemos, ¿no? Que trabajan más de de las 12 horas o hasta la noche, entonces no les da el tiempo y eso ha hecho que muchos de centros de educación alternativa acá en el caso de Santa Cruz oferten la formación los días sábados y domingos, ¿no? Entonces aquello también es algo, creo yo, bastante interesante e importante que se llega a dar, ¿no? A través de los centros de educación alternativa y la característica de la educación alternativa, ¿no? Otro elemento fundamental que tiene que ver con la prioridad en la educación para mujeres, ¿no? Y esto es importante, ¿no? A partir de de lo que es ante todo, ¿no? Que se tiene enfoque de género y paridad entre hombres y mujeres. Sabemos que hasta hace años las mujeres tenían, o muchas a nivel estadístico hablando, madres de familia,
no entraban o no tenían una formación, ¿no? Apenas habían, sobre todo personas mayores o adultas mayores, habían entrado a educación primaria, muchas abandonaban primaria por el tema justamente de obligación familiar, y esto ha hecho que y hace que muchas de estas personas, mujeres, lleguen a acceder a la educación, a la formación técnica específicamente, ¿no? Entonces, aquello también ellas, y obviamente el que ellas quieran acceder a la formación técnica, por ejemplo, tiene el fin también de que ellas, por ejemplo, si es que son madres solteras o no importando el tipo de características, quieran necesariamente justamente desarrollarse y llegar a formarse en la parte técnica para que lleguen a obtener, ¿no?, una autonomía ante todo en el tema social, ¿no?, en el tema económico. Justamente las quieren producir, al igual que tal vez, no sé, sus familias, ser ya la parte, digamos, que lleguen a generar una economía, y en muchos de los casos, ¿no?, también por la responsabilidad que tienen ellos, ¿no? Entonces es algo fundamental pues, tomar en cuenta, ¿no?, el que se priorice el acceso a la educación alternativa, ante todo de mujeres, ¿no? Y es por eso que también actualmente, por ejemplo, hemos visto que la estadística a nivel nacional de personas que acceden a la educación alternativa es ante todo eh, mujeres, ¿no? Y en muchos de los casos, inclusive a las carreras técnicas que son consideradas, digamos, para la formación de hombres o de varones, hasta esas carreras técnicas han llegado a acceder, ¿no? No es que sean uno o dos casos, ¿no?, sino que ya vemos con más frecuencia y más naturalidad que lleguen a formarse en mecánica automotriz las mujeres, o también en el tema de informática, ¿no? Por ejemplo, es otro aspecto que igual se excluía, ¿no? O las mujeres estaban excluidas de la formación tecnológica, por ejemplo, y ahora vemos más común, digamos, que haya eh, en este caso técnicas de informática, de computación, mecánicas, inclusive el tema agropecuario, ¿no?, veterinario, por ejemplo, que hemos visto que hay bastante mujeres, ¿no?, que justamente llegan a acceder a este tipo de educación, ¿no? Entonces, eso es un aspecto fundamental, ¿no?, el tema del acceso de las mujeres a la educación. También otro aspecto fundamental es que la educación alternativa, ante todo, es una respuesta, ¿no?, a demandas e intereses, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no?, porque como estábamos indicando, es pues de que, ante todo, busca responder, ¿no?, a estos intereses de los participantes, ¿no? Y obviamente, para lo cual, como decíamos, es necesario, imprescindible, que los facilitadores lleguen a desarrollar propuestas educativas, ¿no?, conforme a este tipo de necesidades que tienen, ¿no? Y de ahí que se deba desarrollar con el proceso formativo con un enfoque ante todo personalizado, y obviamente, ¿no?, con lo que es el compromiso de la parte de lo que es la formación en el proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, estos son los lineamientos curriculares, que justamente es la parte, diríamos, teórica que necesariamente hay que conocerla. Vamos a un momentito, por favor. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte de enfoques de la educación alternativa. Ante todo, ¿no?, hacia lo que es la parte de la inclusión y de la diversidad, ¿no? A ver, entrando a lo que son los enfoques, veíamos y hacíamos referencia a la educación descolonizadora y despatriarcalizadora, ¿no? Dentro de estos principios justamente se tiene el de la reciprocidad y la complementariedad, ¿no? Es un principio bastante importante que tiene que ver necesariamente con lo que es
relación armónica, ¿no? Entre las diferentes culturas y saberes, ante todo de los pueblos indígenas originarios que se tienen a nivel nacional, y también, ¿no? Inclusive el tema de necesariamente la necesidad, ¿no? De que exista una relación armónica, ¿no? Entre las diferentes culturas en nuestro país. Ante todo, para que se llegue a dar una complementariedad, ¿no? Entre las perspectivas, ¿no? Que se tiene de estos saberes y culturas, ¿no? Asimismo, algo fundamental es pues el diálogo ante todo con cosmovisiones indígenas, ¿no? En este caso, que aquello que el respeto y la recuperación se ha venido desarrollando de los saberes y pueblos indígenas originarios, ¿no? Aquello que en muchos de los casos hay culturas de nuestro país que no las conocíamos, ¿no? Antes, por ejemplo, estas culturas que específicamente son originarias de ciertas zonas, como les decía dentro del ejemplo, inaccesibles, y que aquello ha hecho que justamente estas culturas y pueblos indígenas, a través de normativas y leyes, puedan ejercer su derecho a la educación, ¿no? Y aquello es fundamental dentro de lo que es la parte de la actual realidad que se vive, ¿no? Otro elemento fundamental es el enfoque que tiene que ver con el summa causa, o sea, la vida plena, que en este caso es creo que es eso en quechua, o el vivir, el buen vivir que le llaman, ¿no? Ante todo, procurando una relación, en este caso, de respeto hacia la madre tierra, ¿no? Entre lo que es la parte de la naturaleza y las personas, ¿no? Aquello que los pueblos indígenas lo tienen, ¿no? Dentro de sus saberes y conocimientos, ¿no? Algo fundamental que se tome en cuenta justamente como un elemento, ¿no? Que se tiene dentro de la parte de los fundamentos de la educación alternativa, ¿no? Y obviamente, ¿no? Que, por ejemplo, que se desarrolle la educación ante todo, ¿no? A través del bienestar colectivo y en este caso, eh, ante todo, ¿no? Llegar a desarrollar un entorno de respeto hacia la madre tierra de parte del colectivo que se está formando, ¿no? Y de las personas en este caso. Otro elemento fundamental, la educación popular e intercultural, ¿no? La educación popular antes justamente es con lo que prácticamente la educación alternativa llega a iniciarse, ¿no? Eh, Antes de la década de los 60, justamente donde se inicia la educación popular, ¿no? Como una práctica en relación a que las personas adultas mayores puedan acceder en ese entonces era la alfabetización, ¿no? Y ya hoy, justamente, ya la educación popular va más dirigida específicamente a la formación en ciertas áreas técnicas, diría también, o también humanísticas, o más bien inclusive a través de cursos también que se puedan llegar a formar en función de las necesidades que tengan los grupos de participantes, ¿no? Pero y aquello es importante, ¿no? Es decir, que eh, necesariamente al tratarse de una educación popular e intercultural, como indica acá, exista en todo caso, el respeto y tomar en cuenta que hay saberes, ¿no? de estos grupos de personas y obviamente necesariamente tomar en cuenta, ¿no? Como se lo llama, las voces que tienen ellos, ¿no? Ante todo, la experiencia previa con lo que ellos están accediendo o tienen a lo que justamente son sus realidades, ¿no? Que hay que tomar en cuenta en lo que es la parte de la educación alternativa, ¿no? Y realidades que habíamos dicho que son múltiples, ¿no? Son diversas, inclusive en una misma, no sé, en un mismo municipio, ya sea de provincia o acá de ciudad, son diferentes realidades, por ejemplo, acá en el caso no sé, de acá de Santa Cruz de la zona sur, comparado, por ejemplo, con
la zona norte, por ejemplo, ¿no? Esta que está bastante desarrollada, la realidad, digamos, de, de la educación, de las personas, de los barrios, ¿no? Lo mismo en el caso de provincia, ¿no? Entonces varía, ¿no? Entonces aquello es imperativo tomar en cuenta, ¿no? Otro aspecto fundamental que se toma en cuenta dentro de lo que es la fundamentación es la dignidad, identidad y lenguas, ¿no? Aquello que se debe o se reconoce, ¿no? La identidad de los pueblos indígenas, la valoración de sus lenguas y culturas, ¿no? Ante todo con la promoción, ¿no? de lo que es la cultura y la parte lingüística, ¿no? Aquello que inclusive ya se ha puesto como política para que los funcionarios públicos, por ejemplo, necesariamente tengan que pasar cursos de lo que es la parte de formación en lenguas originarias, para que así también puedan atender a las personas que acceden, ¿no? A las diferentes, diríamos, oficinas estatales o instituciones, ¿no? Entonces, y esto también ha sido parte de que desde el mismo sistema educativo, el mismo Ministerio de Educación, desde hace años se exija que los docentes, los facilitadores, también la parte administrativa del sistema educativo, tengamos que acceder a cursos de formación en lenguas, ¿no? Entonces, aquello ha hecho importante que podamos nosotros mismos también, ¿no? Tener algún curso de formación en lenguas. Y siendo autocríticos desde este punto de vista, creo yo que es necesario avanzar más, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, ustedes que seguramente igual han ingresado a algún curso de lengua, el tema es, y ustedes saben, ¿no? Para que uno pueda llegar a manejar o a dominar un idioma, más bien dicho, la clave es la práctica, ¿no? Y aquello justamente, creo yo, muchos de los casos no se llega a fomentar o a propiciar, ¿no? De manera mucho más seguida, ¿no? En este caso por parte del ministerio, a promover, ¿no? Aspectos que tengan que ver con tal vez cursos complementarios que se dan, pero no de manera obligatoria, ¿no? Entonces aquello es importante, ¿no? Para que realmente esto se llegue a plasmar en de manera integral, ¿no? Otro aspecto fundamental que tiene que ver con la descolonización, ¿no? De lo que es el Estado colonial y en este caso ya pasando al Estado plurinacional, ¿no? Entonces, tal como saben, justamente en el mes de enero se llega a este caso reconocer en este caso la fundación del Estado plurinacional, ¿no? Entonces, algo que principalmente va enfocado a que en Bolivia no existe no existe en este caso una sola nación, digamos como tal, ¿no? Sino existen diferentes naciones y pueblos indígenas originarios a los cuales se toma en cuenta y por ello la característica, ¿no? De lo plurinacional, ¿no? Del Estado de nuestro país, ¿no? Entonces, de ahí es el tema del reconocimiento y el respeto a estas culturas indígenas originarias, ¿no? Las más de 36 pueblos indígenas originarios que conviven en nuestro territorio. Otro elemento fundamental, aquello que tiene que ver con la soberanía y autonomía indígena, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y esto es, en el caso de la educación, justamente aquello se llega a plasmar a través de los currículos regionalizados, ¿no? Es importante, ¿no? Como les decía, que inclusive no solamente los currículos lleguen hasta solamente el tema de que sean meramente, diríamos, documentos que se han elaborado o procesos que se han elaborado y no se hayan fomentado en su totalidad la promoción de la aplicación, ¿no? Y aquello es importante, ¿no? Que se lo pueda hacer, por ejemplo, en el caso, ante todo, de esos centros de educación alternativa que están en provincias, ¿no? Entonces, eso va a permitir justamente que se pueda fomentar justamente o aplicar, ¿no? Este fundamento que tiene que ver con la autonomía indígena, ¿no? Entonces, aquello es fundamental que desde el área de educación alternativa, ya sea con facilitadores y docentes,
lleguemos, ¿no?, a propiciar ante todo este tipo de fundamento y con el objetivo, ¿no?, sobre todo de que la nación indígena, ante todo, sea quien llegue a propiciar, ¿no?, su tipo de educación en función a sus características y identidades, ¿no? Entonces eso es algo fundamental. Nada, disculpar. Otro elemento fundamental es el tema de la nueva política comunitaria, ¿no? Entonces, ante todo, es pues que los pueblos indígenas originarios llegan ante todo, ¿no?, transformar, digamos, la parte política tradicional que se ha desarrollado o se ha venido eh, desarrollando en nuestro país durante los últimos años, ¿no? Entonces acá, ante todo, lo que es a través de este elemento, lo que se busca es justamente, ¿no?, el promover la integralidad y igualdad, ¿no?, entre las naciones, ¿no? Otro elemento fundamental que justamente, disculpar un momentito, por favor, estoy otra vez con el internet lento. Es la que tiene problemas con... Bueno, entonces decíamos, la participación colectiva ante todo, ¿no? Para la construcción, en este caso, participativa, ¿no?, de el tema económico, productivo, ¿no?, de parte de las personas que justamente son participantes, diríamos, de la educación alternativa, ¿no? Entonces, aquello es fundamental porque muchos de los centros de educación alternativa ingresan, ¿no?, dirigentes, sindicatos, o sea, inclusive de diferentes tipos de sectores sociales, económicos, y eso hace justamente que tengamos que trabajar con personas, ¿no?, que justamente son los que toman decisiones dentro de las comunidades o barrios, ¿no? Entonces aquello es importante, ¿no?, tomar en cuenta aquello. Otro elemento fundamental es la descolonización económica, ¿no? Es decir, un fundamento de lo que es la parte de la descolonización, es pues que se busca la transformación económica, ¿no?, hacia el vivir bien, como le llama el enfoque principalmente, ¿no? En este caso, ante lo que es, ¿no?, la explotación o la acumulación de recursos, el llegar a descolonizarse de este enfoque de explotación y acumulación que antes se daba, ¿no? Y obviamente el objetivo principal es el garantizar el vivir bien, ¿no?, el bienestar de las comunidades y obviamente con el respeto del medio ambiente, ¿no? Ya decíamos anteriormente, el cuidado de la madre tierra, ¿no?, ante todo que a través de prácticas que se llegue a desarrollar, inclusive, ¿no?, las carreras técnicas también es algo fundamental que toda parte de formación de los docentes tome en cuenta, ¿no?, el cuidado de la madre tierra con el tema de la no contaminación o caso de que se utilice, ¿no?, caso de herramientas materiales que no lleguen, ¿no?, justamente a contaminar diferentes tipos de regiones, ¿no? Entonces aquello es importante, ¿no?, la relación armónica que promueve justamente y que se trata de promover a través de la educación alternativa, ¿no? Ante todo, como decíamos, con respecto a la biodiversidad. Otro elemento fundamental, aquello que tiene que ver con la economía comunitaria, ¿no? Es fundamental aquello que tiene que estar dentro de lo que es la parte del enfoque, ¿no?, que se tiene.
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta son las sabidurías tradicionales, ¿no? De los pueblos indígenas a los cuales llegan o en los espacios donde se encuentran, ¿no? Los centros de educación alternativa, ¿no? Tomando en cuenta que, como les decía, ¿no? Normalmente los centros de educación alternativa están más, diríamos, enfocados a que estén constituidos en provincias, en regiones donde es necesario, o si no llega la educación formal, justamente se llegue a dar, ¿no? La educación alternativa, ¿no? Entonces, justamente aquello es importante de que se llegue a también promover lo que es la práctica de sabidurías tradicionales, ¿no? Ante todo, con respeto a la madre tierra, como se indica dentro de lo que es la parte de su práctica, dentro del fundamento, más bien dicho, de lo que es la educación alternativa, y ante todo que se llegue a enriquecer, ¿no? Lo que es la parte de la conexión cultural con la naturaleza y buscando lo que es la parte de desarrollo económico, ¿no? O alternativas económicas ante todo, ¿no? Para los diferentes pueblos indígenas, regiones, ¿no? De nuestro país. La educación popular y comunitaria. Esto que tiene que ver principalmente con lo que es la educación comunitaria, como decíamos, el enfoque que va más al tema de integrar los saberes ancestrales con los conocimientos contemporáneos, ¿no? Entonces, aquello es importante justamente y no lo ve simplemente como algo como algo decorativo, digamos, ¿no? Sino ya se le da el valor correspondiente a los saberes ancestrales, los mismos que tienen el mismo grado de, valga la redundancia, valor que los conocimientos contemporáneos o científicos que tenemos, ¿no? Entonces, esto es importante justamente dentro de lo que es este enfoque, ¿no? Otro elemento fundamental es lo que es la parte de la transformación de la realidad, ¿no? Ante todo, que se busca desarrollar la parte crítica de los participantes para que ellos puedan justamente transformar su contexto, ¿no? Pero en este caso, transformar de manera que lleguen ellos a promover un desarrollo económico, social, ¿no? De sus diferentes regiones, pueblos, barrios, no sé, zonas, ¿no? Entonces, aquello principalmente, ¿no? Para que ya no siga habiendo el tema de desigualdad y lograr un desarrollo económico, ¿no? Que es lo fundamental que se busca. Otro elemento que se debe considerar también es el empoderamiento comunitario, ¿no? Aquello que tiene que ver con la educación popular, que busca justamente que las personas, comunidades, lleguen a empoderarse dentro de lo que es la parte de la acción que desarrollan dentro de la parte de la educación alternativa, ¿no? Es decir, que la comunidad justamente sea activa dentro de lo que es la reivindicación de sus derechos, ¿no? Sea activa ante todo en promover diferentes espacios, ¿no? Para que estas comunidades lleguen a acceder, ¿no? En muchos casos inclusive a, pues, por ejemplo, ¿no? El acceso a que pueden estar comunicadas, por ejemplo, mediante vías, mediante carreteras, inclusive con el tema del acceso ya de señal de internet, no sé, radio, en ciertas comunidades de difícil acceso, como les indicaba al principio, ¿no? Aquello es importante justamente que esto se promueva, este elemento del empoderamiento comunitario se llega a promover, ¿no? Van a disculpar esta Bueno, la participación ante todo y la práctica de los derechos, ¿no? Esto es elemento fundamental porque en la educación popular, por ejemplo, ¿no? Ante todo que se busca la participación activa, ante todo con el reconocimiento de los derechos de las personas, ¿no? Personas adultas, jóvenes,
y esto justamente es un elemento que hace que la educación alternativa en sus inicios justamente llegue a consolidarse, justamente porque principalmente, ¿no? Atiende a estos grupos vulnerables, como se les llama, que no han podido acceder a la educación formal, y obviamente diferentes entidades no gubernamentales y también estatales buscan, ¿no? Que estos grupos lleguen a acceder, ¿no? No solamente a la educación alternativa, ¿no? Sino también inclusive a lo que es la parte de diferentes, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con el bienestar de las personas, ¿no? La parte de integración económica, la parte de igualdad y equidad ante todo, ¿no? Y otro elemento fundamental es que, ante todo, ¿no? Se busca una educación diversa, inclusiva y productiva y territorial, ¿no? Es lo que tiene que ver con la eliminación, ¿no? De la exclusión y discriminación. Es importante justamente que tomemos en cuenta este elemento porque lo que se busca justamente es que, y a través de las normas que se han ido promoviendo y promulgando en los últimos años, es pues que no se llegue a, o ante todo, ¿no? Se llegue a excluir, digamos, todo tipo de práctica de discriminación, racismo, ¿no? Aquello que normalmente ha hecho que en muchos aspectos llegue a que nuestro país, digamos, está dividido o se excluya a ciertos grupos de originarios, personas o inclusive con discapacidad de la educación, ¿no? Entonces, aquello es fundamental el tomar en cuenta este principio, ¿no? Otro aspecto también que se debe tomar en cuenta es la educación o los derechos de la educación para todos, ¿no? Es decir, que la educación debe accederse o debe darse, debe promoverse para todas las personas, ¿no? Sin necesidad de lo que veíamos anteriormente, de excluir, ¿no? No importa la cultura ni la identidad, ¿no? Y creo que este otro elemento fundamental que tiene que ver con la formación en cualidades productivas, ¿no? Aquello que hemos visto, que creo que la mayoría está en el área productiva, como ustedes dicen, en el área técnica. Entonces, aquello es fundamental, ¿no? Justamente que las carreras, en este caso, respondan a las vocaciones productivas de una región, de una zona, necesariamente para aquello, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hemos nosotros desarrollado diagnósticos educativos para identificar las vocaciones productivas de ciertas regiones, ¿no? Y aquello ha hecho que justamente, y es un análisis creo yo importante que debemos tomar en cuenta, que cuando se apertura ciertas carreras por la demanda social o la demanda, digamos, de un barrio, una comunidad o un municipio, necesariamente se tome en cuenta a partir de un diagnóstico y se identifiquen las vocaciones, ¿no? Que no se abran ciertas carreras por abrir, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ido pasando hace prácticamente, y esto justamente era un viceministro que ha ido promoviendo el análisis para que se llegue ante todo, ¿no? Se llegue a plasmar de manera concreta y correcta las carreras, era pues el licenciado Noel Aguirre, ¿no? Que ya falleció hace año. Él, ante todo, lo que hacía era de que cuando había demandas, por ejemplo, de ciertos sectores y regiones de la apertura de carrera, digamos, no sé, por ejemplo, cuando estaba en boga el inicio de la computación, por ejemplo, hace 10 años, entonces la demanda para que se aperture una carrera tal cual, digamos, de computación en una zona, supóngase, en una comunidad o en un municipio, justamente ellos lo veían como, si bien, digamos, ¿no? Como el acceso a la tecnología para que sus hijos puedan acceder al manejo, pero sabemos, ¿no? Que, por ejemplo,
estas carreras lo que hacen después de que se llegan a formar estas personas, se llega a promover la migración hacia la ciudad, ¿no? Entonces, y en muchos de los casos, la demanda en la formación hace que si bien los 2 primeros años o 3 primeros años se tiene participantes, pero ya después baja la estadística, ¿no? Y de ahí es importante justamente el análisis, ¿no? De la sostenibilidad que va a tener ciertas carreras, ¿no? Y por ello, estos aspectos justamente se analizan cuando se hace un diagnóstico de vocaciones productivas, ¿no? Para que se identifique justamente los potenciales que tiene una región, una zona, y a partir de aquello justamente plantear ciertas carreras, ¿no? Entonces, creo yo es un elemento fundamental que seguramente ustedes también han llegado, ¿no? A tener esa experiencia en lo que es la parte de, diríamos, del análisis, ¿no? De ciertas carreras, ¿no? Entonces, aquello es fundamental, ¿no? No sé, a ver, creo que Hernán, por ejemplo, que está allá en Roboré, si es que hay carreras que tienen alta demanda, seguramente han identificado, carreras técnicas, pero, y en este caso, si es que son sustentables o son a lo largo del tiempo, no existe demanda de participantes. Eh, Respecto a su pregunta, sí, mire, es importante eso que estamos hablando, ya que, por ejemplo, parece una ironía que ningún ETA, nosotros estuvimos a comienzo de año en reuniones analizando esta situación, ninguno de los ETAs tenía la carrera de turismo, siendo que nuestro potencial, el potencial de acá de Roboré, pues el turismo, ¿no? Entonces, es necesario nomás, como se dice, eh, eh, tener las carreras que tengan pues la demanda correspondiente, ¿no? Y que sean acordes a la potencialidad de cada lugar, ¿no? En este caso, pero ya se están abriendo turismo en algunos centros para este año. Em, por otra parte, también le dicen, una cosa es la teoría, digamos, ¿no? O sea, es bonito, digamos, ver que digamos, las alternativas, así que digamos, saquen profesionales y todo eso, pero vuelvo a repetir yo porque nosotros a diario estamos en esto, es muy fundamental que a quienes les corresponde, en este caso al municipio, vamos a decir, ayuden o cumplan con lo que dice la ley de apoyar con maquinaria y equipos, ¿no? Porque para sacar buenos profesionales, es necesario tener los equipos. No, no digo que no tengamos, ¿no? Pero con el paso del tiempo se van deteriorando y algunos ya van quedando obsoletos con los desarrollos de las tecnologías, ¿no? En cuanto a la demanda, digamos, hay carreras que sí tienen demanda, por ejemplo, lo que es tema de computación siempre va a haber, pues, ¿no? Los participantes siempre quieren pasar, digamos, ¿no? En este caso tecnología de información digital. Y ahora, por ejemplo, nosotros hemos aperturado, que es un fuerte también de acá en la zona, hace unos 3 años, es arte musical, ¿ya? El arte musical increíblemente hemos tenido bastante aceptación, dicen. Eso sería lo que pudiera comentar más o menos, pero si tiene otra pregunta, estamos prestos a responder. Muchas gracias, Cristian. No, es fundamental lo que usted indica, ¿no? El análisis que nos hace conocer con el tema el equipamiento, ¿no? Y de ahí es con lo que justamente nosotros también, en el caso mío de educación superior, los institutos tropezamos con aquello, ¿no? Eh, es decir, sabemos que, por ejemplo, en el caso de los centros de educación alternativa, eh, el tema del ingreso de recursos no se tiene tal cual, ¿no? Y es lo que supuestamente la ley también busca que sean autosostenibles, ¿no? Los centros el caso de los que tienen las carreras técnicas, pero sabemos, ¿no? También las condiciones de los participantes, que principalmente en muchos de los casos, por ejemplo, una carrera de gastronomía,
algunas veces apenas tienen para traer los productos para realizar la parte práctica, ¿no? Y obviamente, ¿no? Aquello en caso de lo que son las herramientas, va a ser pues que si es que el municipio, en este caso, llamado por ley, para el caso de los centros de educación alternativa, no llegue a equipar con los recursos o herramientas básicas a las carreras de un SEA, obviamente se tenga una formación que principalmente está limitada en muchos de los aspectos con ciertas herramientas que algunos ya son obsoletas, ¿no? Que yo lo he ido viendo también, por ejemplo, las carreras de electricidad, creo, ¿no? Igual algunos centros todavía no tienen estos, justamente, o con el tema de la parte eléctrica, por ejemplo, ahora más apunta al tema de la instalación, por ejemplo, en la actualidad, los grandes edificios, construcciones, con el tema de la instalación eléctrica, en este caso a través de tecnología remota, digamos, ¿no? Ya a través de la automatización. Y nuestros SEAs muchas veces no tienen ese tipo de justamente de acceso a materiales y recursos, ¿no? Y tecnología. Entonces, y peor aún, ¿no? Por ejemplo, en caso de carreras que necesitan, ¿no? Supóngase motores o herramientas que son costosas, ¿no? Entonces, aquello va a limitar, como dice Hernán. Y obviamente también, ¿no? Como decíamos anteriormente, el tema de lo que me interesa también es justamente aquello que les decía, ¿no? El tema de las vocaciones productivas en regiones que hace que necesariamente aquello se tome en cuenta, ¿no? Empezando a partir del apoyo en este caso, autoridades llamadas por ley, ¿no? Bueno, y a lo último, aquello que tiene que ver con el desarrollo de una economía plural y ante todo, ¿no? Para tomar en cuenta que la economía plural toma en cuenta los diferentes tipos de economía comunitarias que existen a nivel territorial, ¿no? La diversidad económica que se tiene en las diferentes regiones, comunidades y zonas, ¿no? Entonces, aquello es imprescindible tomar en cuenta, ¿no? Nuestros participantes vienen de diferentes tipos de sectores económicos productivos, ¿no? Ya sea del sector estatal, del sector privado, cooperativo, comunitario. Entonces, ese tipo de economías justamente llegan a llegar digamos, a desarrollarse o emerger dentro de lo que es la parte de la educación alternativa, ¿no? Entonces, ya con esto estaríamos concluyendo la parte un tanto ya teórica de todo lo que es la parte de la educación alternativa. Lo que ya el día de mañana, la última sesión, vamos a ya concretar lo que va a ser, digamos, ya algunas pautas para que desarrollen, ¿no? Una propuesta de planificación que más me interesaría que no sea ustedes lleguen a proponer, ¿no? Algún tipo de instrumento. Ya les voy a dar pautas el día de mañana para que desarrollen su trabajo final, ¿no? Entonces, ya con esto estaríamos concluyendo el día de hoy. Están, a ver, para tomar nota, está acá Virgilia, Daisy, Hernán, Cristian, Patricia, Ruth y Giselle. Vamos a tomar acá juntos. Bueno, entonces concluimos con hoy la sesión y ya nos vemos el día de mañana, estimados participantes. Que tenga buenas noches, licenciado. Está bien, Bien, dice. Buenas noches, hasta luego.